Dios les bendiga y bienvenidos a su escuela bíblica, presentada por la Primera Iglesia Bautista de Juncos, que pastorea el reverendo Edwin Mojica Pagán. Hoy concluimos la unidad ¿Hacia dónde miro yo en esta crisis? Y hermanos y hermanas, les invito a que mientras estemos presentando la clase, usted anote cualquier pregunta que le surja, alguna duda o algún comentario. Y al final de la clase les voy a explicar dónde usted los puede compartir. Y el tema para la clase de hoy es: enfoquémonos. ¿Es posible superar la crisis? En la lección de hoy les invito a que nos enfoquemos en cómo levantarnos en medio de una crisis y recuperar lo mejor de nuestra esencia. El verso bíblico para esta clase se encuentra en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Podríamos preguntar, ¿por qué Pablo le escribe esta carta y esta exhortación a la iglesia de Corinto? Veamos. Corinto era la ciudad más grande de Grecia. También era una de las ciudades más famosas de la antigüedad. Era un puerto y un centro de comercio. Se estima que tenía alrededor de 650,000 habitantes. Y fue ahí en donde Dios le dijo a Pablo: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y por ello, durante año y medio, Pablo predicó en ese lugar. Y la iglesia de Corinto fue establecida. Pero con el tiempo, muchos de los corintios cristianos, dejándose llevar por otras influencias, por otras presiones, por cansancio, se olvidaron de algunas de las enseñanzas de Pablo y otras de sus enseñanzas las aplicaron mal, creando así diversas situaciones que sacudieron a esta iglesia. Entre estas, y que Pablo describe como un velo que les cubría, se encontraban las siguientes: pensamientos filosóficos y religiosos de la época, el que buscaran lo suyo propio y no el bienestar de la iglesia, y el que querían ganar gloria a ellos y no dársela a Dios. En medio de esta crisis y con mucho amor, Pablo les recuerda que es necesario quitarse el velo y volver a reflejar al Señor Jesús. Les invito a leer la siguiente cita. Cuando llevas una máscara tanto tiempo, te olvidas de quién eras debajo de ella. ¿Crees que la cita sea cierta? ¿Por qué sí? ¿O por qué no? En tiempos de crisis, nuestros verdaderos cimientos son revelados.
No siempre tenemos la posibilidad de elegir las circunstancias en las que nos encontramos, pero sí podemos elegir lo que hacemos durante ese tiempo. Podemos permitir que el miedo nos impregne o elegir responder de una manera desafiante con una paz y una fe aún mayor. Hoy le queremos recordar que usted es un instrumento poderoso en las manos de Dios. Si bien es cierto que las crisis desafían la fe, también revelan la profundidad de la misma. Ahora mismo tenemos la oportunidad de hacer que esta temporada valga la pena y usar cada momento para avanzar intencionalmente y darle la gloria a Dios. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo me levanto en medio de la crisis? Enfóquese, enfóquese, mire hacia arriba, hacia Dios, en lugar de mirar hacia afuera, hacia sus circunstancias. Nuestra respuesta a los tiempos turbulentos estará determinada por nuestra perspectiva y en dónde está nuestro enfoque. Mirar tiene que ver en dónde está nuestro corazón involucrado. Enfóquese. Dígale a Dios sus necesidades. Pídale provisión, sabiduría y dirección para perseverar. Enfóquese. Aprenda el secreto del contentamiento. No deje que la crisis le robe la alegría, a pesar de lo que está pasando en el mundo o de su situación personal. Si lo tenemos a Él, tenemos todo lo que necesitamos y tenemos razones para alegrarnos. Enfóquese, pídale a Dios que haga cumplir sus propósitos y purifique su corazón. Pregúntele a Dios lo que Él está tratando de decirle a través de estas circunstancias. Deje que Él busque en su corazón y luego responda con humildad y con obediencia. Enfóquese, permita que Dios reordene sus prioridades cuando sea necesario. Los tiempos de dificultades económicas o de pérdidas exponen lo que es más importante para usted. Enfóquese, renueve su confianza en el Señor. Él le ama. Él conoce lo que enfrenta y Él tiene cuidado de usted. Enfóquese, sea sensible con los que le rodean. Ore por las necesidades de otros. Busque maneras de animar a los que puedan estar luchando. Comparta con otros. Ayúdelos en la medida en que pueda. Hoy, el texto bíblico, al igual que a los corintios, nos invita a quitarnos el velo y así, al descubierto, mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿cuál es mi esencia? Dios anhela que vivamos un estilo de vida sin velo que nos cubra la cara. Anhela que miremos su gloria y nos transformemos a su imagen. Un reflejo de su glorioso Hijo Jesús.
teniendo en cuenta lo siguiente, que mirar y reflejar no es lo mismo que imitar. Imitar se lleva a cabo cuando cambiamos nuestra actitud para igualar el concepto de lo que nosotros creemos es ser como Cristo. Esto lleva mucho esfuerzo y finalmente se queda corto debido a que nadie puede imitar de manera perfecta. Sin embargo, cuando miramos, simplemente volvemos nuestros corazones al Señor. Y debido a que somos espejo, automáticamente reflejamos al Señor. Es decir, Él mismo brilla desde nuestro interior transformado por medio de nuestro comportamiento exterior. De modo que lo que otros miran no es una persona que intenta ser como Cristo, sino que miran a Cristo reflejado en nuestro vivir. Amén. Llegando ya al final de esta clase bíblica, les invito a reflexionar y contestar lo siguiente. Primero, vuelva al texto bíblico, medite y ore. A la luz de la clase de hoy, pregúntese cuál debe ser su enfoque para levantarse en medio de una crisis. Y ahí, mirándose en su espejo, conteste cuál es su esencia. Cuando lea la Biblia, mire a Jesús, vea su belleza, su majestad, su compasión y su gracia. A medida que siga contemplando y meditando en su gloria, el Espíritu Santo va a trabajar dentro de usted. Y como les prometí al principio, les explico dónde pueden anotar sus preguntas, sus dudas o si tienen alguna reacción a la clase. Ahí mismo donde usted se encuentra, sea en Facebook o en YouTube, si mira un poco hacia abajo, va a haber una sección que dice comentarios. Nos encantaría recibir sus reacciones a esta clase. Y concluyendo, cada encuentro con Dios nos cambia y nos hace más como Él. Cada vez que estamos en su presencia, Él nos llena de su amor y nos equipa para amar a los demás. Entonces, frente a una crisis que nos sacude, se presenta la maravillosa ocasión de aprender, crecer y cambiar. O sea, quitarnos el velo y así reflejar a Cristo en nosotros mismos y en nuestro entorno. Dios les bendiga.